En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, don de Dios, viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre, y con tu viva llama el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu divino, vivir de ti, Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Un saludo de paz y bien, queridos hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos encontramos en nuestra lección número 19 y con esto estamos terminando este segundo bloque del conocimiento de sí mismo. Hemos venido conociendo el primer bloque sobre el espíritu del mundo. Ahora hemos conocido en este bloque el conocimiento de sí mismo, de cómo el Señor quiere que nosotros vayamos también limpiando nuestro corazón e identificar algunos aspectos que tenemos que ir sanando. Entonces, en este proceso, en este segundo bloque del proceso de consagración a Jesús por María, hemos descubierto más que todo nuestra fragilidad, hemos conocido, hemos identificado cuáles son nuestras heridas, cuál es el área de nuestra vida que necesitamos trabajar. Y hoy, en este último tema que vamos a tratar de este segundo bloque, lleva por lección la obediencia. La obediencia. En Filipenses capítulo 2, versículo 8, nos dice la palabra de Dios que Cristo se hizo obediente y se hizo obediente hasta la muerte en cruz. Jesús es el modelo de obediencia perfecta para la vida del cristiano. Jesucristo el Señor es el modelo ideal de obediencia porque Cristo se sometió siempre al querer de Dios, a la voluntad del Padre, para que pueda realizar su misión, el ministerio. Para que pueda realizar el ministerio, Él siempre estaba a disposición, ponía todo su ser a la voluntad de Dios. La obediencia es precisamente, mis hermanos y hermanas, el estar sometido al querer de Dios, el estar sometido a la autoridad, el estar sometido a las indicaciones que puedan darnos nuestros legítimos superiores. Vamos a ir descubriendo en este proceso, vamos a ir descubriendo a qué nos lleva la obediencia o cómo tenemos que trabajar la obediencia. El hombre, al dar la espalda a Dios, el hombre, al rechazar a Dios, asume asume que él mismo es el único quien puede dirigir su vida, asume que él mismo puede valerse por sí mismo, ¿no? Y es por eso que el hombre cree conveniente que él debe dejarse llevar por sus propios actos, por sus propias nociones, tiene que dejarse llevar por sus propias inclinaciones. Y esto se ve muy desordenada en el aspecto de su capricho, ¿no? Entonces el hombre hoy en día quiere manejar las cosas o quiere llevar las cosas de acuerdo a su capricho. Entonces, para el hombre, el obedecer a otras cosas, obedecer a superiores, no va, ¿no? Y es por eso que surge esta frase que dice, a mí nadie me manda, ¿no? Entonces, es por eso que a consecuencia de dar la espalda a Dios, de rechazar a Dios, es precisamente en donde nosotros consideramos que nuestra manera de obrar se debe ajustar a nuestro propio criterio, ¿no? Que nuestra manera de actuar debe ajustarse a nuestro propio criterio, a nuestro propio pensar, a nuestro propio sentir, ¿no? Decíamos que esto es un desorden y la cual le conocemos como capricho. La virtud que nosotros necesitamos como cristianos, como consagrados, como personas civiles, ¿no? En el ámbito en el cual nos podamos desarrollar, desenvolver, lo que necesitamos, la virtud es esa virtud de la obediencia. ¿Por qué la virtud de la obediencia? Porque hoy en día nos encontramos ante una sociedad que habla más de derechos, que habla más de cumplir cosas, pero pocas veces hablamos de lo que es, los deberes. O sea, pocas veces hablamos del deber que tenemos que cumplir nosotros.
Entonces, en este proceso de consagración, nosotros no solamente estamos enfocados en los derechos, sino también estamos enfocados en los deberes, en nuestro deber como cristiano, en nuestro deber como persona, en nuestro deber como ciudadano. Entonces, es por eso que hoy en día vivimos tantas desobediencias, es por eso que hoy en día a los jóvenes les cuesta obedecer. ¿Por qué? Porque más han hablado de derechos que de deberes, ¿no? Entonces, para esto, mis hermanos, la desobediencia tiene su origen. La desobediencia tiene su origen. Y esta desobediencia, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 392, nos dice que esta desobediencia está enraizada en el capricho, en el grito de no serviré de Satanás. O sea, Satanás es el padre de la desobediencia. Satanás es pecador desde el principio. Entonces, él arrastra juntamente en su libre albedrío a todas esa tercera parte de los ángeles y que rechazaron voluntariamente o que dijeron voluntariamente: yo no quiero obedecer, yo no quiero servir, yo no quiero someterme a lo que Dios dice. Por eso fueron expulsados. El Catecismo también en su numeral 397 nos habla de la desobediencia de Adán y Eva, de cómo Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios. Entonces, la desobediencia siempre, desde que entró en la vida del hombre, desde que entró en nuestro caminar como cristianos, siempre ha sido un obstáculo. Y la desobediencia, mis hermanos, es todo lo opuesto a la obediencia, ¿no? Valga la redundancia. Cuando esto observamos que la desobediencia, con los antecedentes de Adán y Eva, con los antecedentes de que Satanás gritó: no serviré, no obedeceré, nos damos cuenta que la desobediencia no nos lleva al éxito. La desobediencia siempre nos va a llevar al fracaso. Siempre nos va a llevar al fracaso. Una de las consecuencias de la desobediencia, mis hermanos, muy grande, es la muerte de Jesús, la muerte de Dios, la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Pero una muerte tan dolorosa que Jesús tuvo que sacrificar su propia vida para reparar la desobediencia del inicio, para reparar esa actitud de desobediencia. Otra consecuencia de la desobediencia es, mis hermanos, que crea en nosotros una actitud de rebelde, una actitud de rebeldía, ¿no? Entonces, nosotros al ser desobedientes a nuestros padres, a nuestros jefes o a nuestros coordinadores o responsables de comunidades cristianas, no estamos siendo desobedientes a ellos, estamos siendo desobedientes al mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios se vale de estas personas para manifestar su autoridad, para darnos a conocer de su autoridad. Por eso tú y yo, que estamos llevando este proceso de consagración, sea cual sea el movimiento al cual pertenezcas, te caiga o no te caiga la persona que es tu coordinador o la persona que es tu, como le llaman en otras comunidades, tu líder o tu responsable, tú tienes, mi hermano, mi hermana, que someterte a la obediencia. ¿Por qué? Porque María es modelo de obediencia y nosotros estamos siendo consagrados a Jesús por María y por lo tanto en nuestra vida tiene que haber esta práctica de la obediencia. Si no perteneces a ninguna comunidad cristiana, te sometes a la obediencia de tus jefes en tu trabajo, te sometes a la obediencia de tus padres, te sometes a la obediencia de cualquier otra persona de la cual tú dependes laboralmente, profesionalmente, en el campo, cual sea el campo en el cual te desenvuelvas. Entonces, nosotros tenemos que obedecer. Nuestro principio como cristianos tiene que ser la obediencia, la obediencia. El que obedece será feliz. El que obedece cosechará el éxito. El que obedece es porque ama. Aquí se resume esto. El que ama, obedece. Y el que no ama, desobedece. Muy bien, vamos a ver entonces qué es la obediencia. La obediencia es una virtud moral sobrenatural. Es una virtud moral sobrenatural que nos ayuda a someter nuestra voluntad a la de los superiores legítimos, en cuanto estos son representantes del mismo Dios o de la autoridad de Dios, ¿no? Lo que les decía, la obediencia es someternos o someter nuestra voluntad a la orden de los legítimos superiores, porque ellos de una otra forma representan la autoridad de Dios en nuestra tierra, ¿no? Pero
En realidad es a Dios a quien se obedece, muy aparte de obedecer al jefe del trabajo, muy aparte de obedecer a nuestros padres, muy aparte de obedecer a nuestros coordinadores de comunidades cristianas. Lo que nosotros al obedecer no obedecemos a ellos, sino obedecemos a quién, al mismo Dios, porque Dios se vale de esas personas para darnos a conocer de su autoridad, ¿no? Entonces nosotros obedecemos a Dios porque toda potestad viene de Dios, toda potestad, toda autoridad viene de Dios. Incluso Jesús, cuando entraba en conversación o en diálogo con Poncio Pilato, le decía: ¿tú no sabes acaso quién soy? Le decía Pilato. Yo tengo autoridad para dejarte libre o para crucificarte. Y entonces Jesús le responde: tú no tuvieras esta autoridad si no viniese de mi Padre. Entonces con esto nos da a entender que toda autoridad, toda potestad viene de Dios. Y nosotros, al someternos a la obediencia, estamos reconociendo la autoridad, estamos reconociendo la potestad de Dios. San Pablo nos dice en su primera carta, en su carta a los Romanos capítulo 13, versículo 1, nos dice que toda potestad viene de Dios. Quien se resiste a la autoridad, resiste al mismo Dios, ¿no? Quien se resiste a la autoridad está resistiéndose al mismo Dios. El que desobedece está desobedeciendo al mismo Dios. Entonces, mis hermanos, la obediencia también es alcanzar un bien común, porque nosotros como personas civilizadas, como personas sociales, buscamos el bien común, el bien de todos. Solamente el egoísmo nos lleva a buscar bienes personales o bienes particulares, ¿no? Entonces, pero en sí la obediencia nos lleva a abrirnos a buscar el bien común, el bien para todos. Pero el egoísmo nos lleva solamente a buscar los bienes particulares, ¿no? Entonces, obedecer, mis hermanos, por lo tanto, debe ser por conciencia y no por temor. O sea, soy consciente de que esa persona que tiene autoridad sobre mí es una persona o es Dios a través de esa persona quien me está mandando una orden, y por lo tanto yo tengo que obedecer porque soy consciente, no por miedo, no por temor, ¿no? Entonces, todo fundamento de obediencia, mis hermanos, directamente viene de Dios. Todo fundamento de obediencia directamente viene de Dios. Vamos a ver entonces quiénes son nuestros legítimos superiores, lo que hemos mencionado hace un momento, que legítimos superiores, ¿qué son ellos? La Iglesia nos habla de dos legítimos superiores, uno el natural y otro el sobrenatural. En el natural pues encontramos a nuestras familias, encontramos a nuestros jefes, ¿no?, laborales, a nuestra sociedad civil, a nuestros gobernantes, a nuestros representantes en el gobierno. Entonces, eso es la manera natural, ¿no? La familia, la sociedad civil y la sociedad profesional en el ámbito laboral en la cual nosotros nos desenvolvemos. Y la manera sobrenatural, pues tenemos a la jerarquía de la Iglesia, tenemos al Papa, tenemos a los obispos, tenemos a los sacerdotes, y más en el estado laical, pues encontramos a los que son coordinadores, los que son líderes, los que son responsables, los que son presidentes de las asociaciones religiosas. Entonces, nosotros nos sometemos a la obediencia de ellos. Si nosotros actuamos por rebeldía ante estas autoridades, prácticamente estamos siendo rebeldes, y al ser rebeldes estamos creando, estamos formando en nosotros una imagen satánica, porque el rebelde es Satanás. Satanás es el único rebelde, y todos los que se resisten a Dios se vuelven rebeldes. El que desobedece a Dios se vuelve rebelde, ¿no? Entonces acá yo te pregunto, mis hermanos, yo les pregunto a ustedes, te pregunto, hermano, hermana que me estás mirando, ¿tú estás obedeciendo o estás desobedeciendo? ¿Te haces de rogar para obedecer? ¿No? Entonces, sería bueno preguntarnos en nuestras vidas cuán grande es esa virtud de obediencia de nosotros. A veces nosotros decimos, no, yo sí amo a Dios y obedezco a Dios en todo lo que haga. Y cuando alguien no te dice, oye, haz esto, ponemos excusas. Somos tan expertos en poner excusas. Entonces, la obediencia nos ayuda a esto, nos ayuda a someter nuestra voluntad, porque es una virtud moral, sobrenatural, y al mismo tiempo esto nos lleva a someter nuestra voluntad a la orden de nuestros legítimos superiores. Eso es la obediencia. Eso es la obediencia. Cabe mencionar también que en la obediencia se dona la voluntad, porque la obediencia es el fruto de la fe.
¿no? La obediencia es el fruto de la fe. Vamos a ver algunos límites en el ejercicio de la obediencia. O sea, cuando nosotros no debemos de obedecer, ¿no? Cuando nosotros no debemos de obedecer. Primer límite de la obediencia es cuando lo que se ordena es algo que sea pecado o sea algo pecaminoso. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 5 versículo 29. Cuando alguien me ordena o me manda alguna indicación, pero esto es pecado, entonces ahí tenemos que no obedecer. No, porque nosotros no podemos obedecer a cosas que nos llevan al pecado, a cosas que nos van a incitar a pecar, ¿no? Entonces, el primer límite es esto, cuando lo que se ordena es algo que sea pecado o algo que sea pecaminoso. Segundo límite, cuando se manda algo en la práctica, pero es algo imposible, ¿no? Supongamos, oye, para que puedas sacar una perla del mar, amárrate el cuello a una roca con una soga y lánzate, ¿no? O sea, en la vida nosotros vamos a hacer esto, ¿no? No vamos a lanzarnos al mar porque eso sería cometer un suicidio. Entonces, donde tampoco no tengo que ejercer cuando se me ordena algo que es en la práctica, pero algo imposible, ¿no? Algo imposible. Y tercer límite es cuando el superior ordena algo que está más allá de nuestras atribuciones o de sus propias atribuciones. No supongamos que nosotros tenemos un jefe en el trabajo, estamos en el área, supongamos, de logística, y el área de logística pues se encarga de ver de los equipos, todo eso, ¿no? Del apoyo logístico, todo ello. Entonces el jefe de esa área me ordena, ¿sabes qué? Vete y tu puesto va a ser se me ocurre una idea, ¿sí, no? Para poder entender, se me ocurre que tu puesto va a ser de ahora en adelante gerencia, tú vas a ser el gerente general de la empresa o de la obra, no sé. Entonces, como que nosotros no podemos acceder a ello porque no está dentro de su atribución, ¿no? Entonces, son estos tres límites que nos impiden a nosotros también el aplicar la obediencia. Uno, cuando es lo que se manda es pecado, otro cuando en la práctica es algo imposible de realizarlo, y otro cuando está fuera de sus atribuciones. Entonces no podemos obedecer ahí. Vamos a ver entonces, mis hermanos, algunos grados de la obediencia. Grados de la obediencia. ¿Cuáles son esos grados? Primero, por obligación, ¿no? ¿Cómo es esto? Por obligación, o sea, el cumplimiento de los 10 mandamientos, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que hacerlo sí o sí, el cumplimiento de los 10 mandamientos, los mandamientos de la iglesia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que sí o sí realizar esto, tenemos que obedecer esto, ¿no? Porque en los 10 mandamientos está estipulado el orden, el equilibrio de nuestras vidas y al igual en los mandamientos de la iglesia como que va a regular nuestra conducta como cristianos. Estos mandamientos entonces y los mandamientos de Dios y de la iglesia son conductos reguladores de nosotros, como de nuestra vida, de nuestra identidad como cristianos. Entonces sí o sí tenemos que hacer. Entonces el primer grado de esto sería por obligación. Otro sería desde la razón, ¿no? Desde la razón. ¿Cómo desde la razón? O sea que nuestro obedecer no solamente queda en lo exterior, sino que también lo llevamos a una práctica interior. Lo interiorizamos, lo vivimos. Entonces esto es por razón, ¿no? Que no solamente, bueno, por obligación voy a cumplir, sino que también esta práctica lo llevo al interior, al corazón, ¿no? Y del corazón, pues obedecer porque realmente es ahí a quien Dios obedecemos. Al obedecer hay que hacerlo con alegría, hay que hacerlo con amor, no hay que hacerlo de mala gana, sino con alegría. Vamos a ver algunas cualidades de la obediencia, cualidades de la obediencia. ¿Cuáles son estas cualidades? Uno, una mirada sobrenatural. Cuando nosotros obedecemos, no vemos a la persona, sino vemos a quién, a Dios, a través de esa persona que nos está mandando una indicación. Y por lo tanto tenemos que obedecer. Nuestra mirada tiene que ser una mirada no de hombre, no humana, sino una mirada sobrenatural. Tenemos que ver a Dios en nuestros legítimos superiores. En todo tiempo, ¿no? En todo tiempo, si alguien nos manda, hay que obedecer en todo tiempo, en todo lugar, en donde sea el lugar que estemos, siempre es bueno obedecer. Tenemos que hacerlo integralmente. ¿Qué significa integralmente? La obediencia tiene que ser pronta, sin restricciones, constantes y alegre.
Entonces, hermanos, este es el tema de la obediencia. Algo tan sencillo, pero tan difícil también de practicarlo. Pero yo te invito y te animo que pongamos esto, que pongamos en marcha, en práctica, este tema de la obediencia. Y así vamos a ir nosotros también como que aprendiendo a someter nuestra voluntad. Y que es falsa esa idea o ese pensamiento que dice, a mí nadie me manda, ¿no? Yo solo me mando, ¿no? Entonces eso es falso, totalmente falso, porque desde el principio Dios nos ha creado a nosotros y Dios es nuestra máxima, digamos así, nuestro máximo superior, aquí nosotros tenemos que obedecerlo, ¿no? Entonces la obediencia es parte de la comunión con Dios, es parte de la comunión con los hermanos. Tú obedeces, estás en comunión. Entonces, mis hermanos, pidamos a Jesús que nos regale esta virtud de la obediencia, como tantos santos, incluso la misma Virgen María, han sido modelos de obediencia. Es modelo María de obediencia. Ella con su obediencia, con su sí hasta el final, realmente ha dado fruto un gran misterio de redención y salvación para la humanidad. La obediencia al final da frutos buenos y frutos eternos. La desobediencia no da ningún fruto, solamente, o si es que da fruto, dan frutos podridos que serán consumidos eternamente con el Padre a quien ha obedecido. Entonces, mis hermanos, vamos a decir a Jesús, Jesús, regálanos la virtud de la obediencia, regálanos, Jesús, ese desprendimiento de nuestro ser, de nuestra voluntad, para poder someternos a nuestros legítimos superiores, aunque nos cueste obedecer, aunque quizás, Señor Jesús, veamos que esa persona no está muy preparada o tal vez está preparada, pero ayúdanos a someternos a su autoridad para que así podamos reconocer que la autoridad no es de Él, sino es una autoridad que viene de ti. Ayúdanos a ser más dóciles en el espíritu, a ser más dóciles de corazón, para que podamos obedecer con humildad, para que podamos obedecer con alegría, para que podamos obedecer con generosidad. Ayúdanos, Jesús, a seguir tus huellas, a que seas tú el modelo de obediencia en nuestras vidas, a que María sea nuestra maestra de obediencia. Ayúdanos a obedecer, Jesús, aunque nos cueste obedecer, porque sólo así encontraremos la comunión contigo, estaremos en comunión con los hermanos. Te alabo y te bendigo, Señor, por el fruto de la obediencia que tú has desarrollado aquí en la tierra durante ese tiempo que buscabas solamente hacer la voluntad del Padre. Que nosotros también digamos que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Jesús. Y como dice el salmista, aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Te damos gracias, Jesús, porque realmente tú quieres nuestra salvación. Tú quieres, Jesús, que nosotros vayamos aprendiendo en este proceso de consagración a ir desprendiéndonos muchas veces de ideas o conceptos equivocados que tenemos. A ti sea la gloria y la alabanza hoy y siempre. Bendito y alabado seas, mi Jesús, aquí en la tierra y en el cielo seas eternamente amado. Gracias por este tema. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por esta lección. Y ayúdanos a seguir siendo constantes y perseverantes en este proceso de consagración. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Práctica. La práctica que le vamos a dejar en esta noche es que vas a tener que leer un texto que le vamos a mandar al grupo de WhatsApp que se llama Las Pequeñas Virtudes. Lo vas a leer y lo vas a ir meditando, lo vas a ir como que interiorizando para que puedas ejercer con mucha eficiencia y mucha eficacia este tema de la obediencia, del someternos a nuestros legítimos superiores. Que Dios y la Virgen los bendigan, alabado sea Jesucristo, y nos vemos el día de mañana. Bendiciones.